Hola, muy buenas noches para todos. Gracias por conectarse, por el interés en estos temas que se han preparado junto con el doctor Jorge Carrizosa para tratar de entregarles una semana académica y de actualización con conferencistas locales e internacionales de excelente nivel. Estamos seguros que va a ser muy provechosa esta semana, eh, que las conferencias van a ser del mayor nivel para todos. Y pues bueno, en un momento ya les introduciré a la primera conferencista del día de hoy, cuando Alejandro nos confirme ya que podemos empezar. Muchas gracias. Adelante, doctora, estamos listos. Ok, bueno, para el día de hoy entonces vamos a comenzar con la conferencia en actualización del manejo de hemorragia intracerebral. Nuestra invitada especial para el día de hoy, la doctora Carolina Alfaro. Ella es neuróloga vascular de la Universidad de Buenos Aires, candidata a maestría de la Universidad de Córdoba y miembro adjunto de la Sociedad Argentina de Neurología. La doctora, ya hemos tenido el honor de tenerla en una oportunidad previa el año pasado y esta vez muy amablemente nos ha apoyado con esta conferencia. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias al doctor Eder, de verdad que siempre es un placer acompañarlos por acá, a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica e Intensiva, muchas gracias por la invitación, bueno, es un gusto para mí nuevamente estar compartiendo con ustedes un ratito más. Me avisan cuando ya estemos listos y para compartir. Estamos listos, doctora, adelante. Ok. Perfecto, bueno, la idea de hoy es traer un tema por ahí un poco controvertido y que viene en auge con nuevas actualizaciones, así que vamos a hacer un pequeño repaso y en realidad me gustaría después, si tenemos la oportunidad de que puedan abrir sus micrófonos, tengo bastantes preguntas que hacerles a todos de acuerdo a las herramientas y qué protocolos han estado implementando en su institución. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y cuando la estaba preparando, dije, esto es como, como la familia, ¿no? Aprovecho que sé que mis hermanos no están conectados para hacer esta analogía, pero siempre con el hijo mayor indagamos, estudiamos, nos actualizamos para hacer las cosas bien y yo creo que es lo que ha venido pasando en los últimos tiempos con el ACV isquémico, ¿no? Estamos totalmente actualizados, sabemos qué tenemos que hacer, cuáles son los parámetros cada vez hoy en día con las certificaciones de las instituciones, bueno, pues estamos totalmente al día con lo que ha salido, ¿no? Y pues después viene el que sigue, que es el hijo del medio, y probamos lo que ya habíamos implementado con el hijo mayor y algunas cosas funcionan, otras no tan bien, pero ahí vamos, ¿no? Que ese sería más o menos el papel del ACV hemorrágico. Y bueno, yo creo que en otra charla tendremos que hablar de la trombosis venosa porque creo que amerita mucho más tiempo, pero bueno, vendría a ser la hija menor de esta gran familia de las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el ACV hemorrágico, la hemorragia intracraneal propiamente dicha. Y antes de hablar un poquito de eso, no puedo dejar pasar este estudio que puso la World Stroke hace poquito con respecto un poco a la epidemiología, ¿no? Vean qué alarmante, más de 3 millones de personas han muerto más o menos en los datos del 2021. La incidencia de todos los stroke anda alrededor de un 28.8% y el 45.6% de todas las muertes que ocurren es por el ACV hemorrágico. Vean qué llamativo cómo el sudeste de Asia, el este de Asia y Oceanía es los países con mayor prevalencia de esta enfermedad. Y la incidencia lamentablemente sucede en las situaciones sociodemográficas con bajos ingresos, ¿no? Entonces esto es una realidad social que también nos impacta desde el ámbito de la salud pública, ¿no? Los factores de riesgo los conocemos todos, no me voy a detener en eso, pero muchas veces los tenemos ahí, sabemos, y tampoco hemos implementado medidas de prevención, ¿no? Para la población. Entonces, ¿qué sabemos de la hemorragia intracraneal hasta ahora?
estamos interiorizados que verdaderamente eso es una emergencia, tenemos protocolos en nuestras instituciones para actuar lo más rápido posible. ¿Qué estamos haciendo al respecto con esto? Entonces, en el 2022 sale la guía de la American Heart Association y la American Stroke Association que nos da las recomendaciones o las pautas que deberíamos seguir en nuestras instituciones para el manejo de pacientes con hemorragia intracerebral. Vean ustedes que tenemos diversa clasificación y nivel de evidencia y que lo vamos a ir repasando ahora. Entonces sabemos que en las primeras 6 horas es la injuria primaria, ¿ok? Donde va a ser el mayor riesgo de expansión del hematoma con la hipertensión endocraniana, la hidrocefalia, la herniación, lo más temido que tenemos con estos pacientes. O sea que en todo caso, en las primeras 6 horas es donde en todo momento se nos habla que deberíamos actuar lo más rápido posible para evitar la injuria secundaria. Pero estamos haciendo algo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuáles son las nuevas noticias sobre este hermano menor que teníamos un poco rezagado y que no nos habíamos actualizado? Hoy en día estamos hablando del código ACV hemorrágico. Esto es un trabajo en equipo, igual como lo hemos hecho con el código stroke isquémico, ¿sí? Donde el papel de la neuroimagen con el servicio de imágenes, el papel de los médicos actualizados en el control de la presión arterial, si podemos tener un equipo de hemoterapia o un hematólogo a cargo que sepa guiarnos cuando llegan este tipo de pacientes, y por supuesto el servicio de neurocirugía con la cirugía estándar o mínimamente invasiva. Esto es una emergencia como cualquier otra que tratamos en nuestra institución. Ven acá este cuadro comparativo, me parece muy práctico. En nuestras instituciones, el protocolo que ya tenemos armado con respecto al ACV isquémico, la neuroimagen, ni bien ingresa el paciente, tendríamos que controlar la presión arterial, igual que lo hacemos con el ACV isquémico. En este caso, bueno, no vamos a pasar trombolíticos, sino en todo caso la reversión de la anticoagulación, si este paciente venía tomando algún anticoagulante, y por supuesto la intervención en este caso sería mínimamente invasiva, como lo hablamos, o la craniectomía descompresiva. Entonces, en el triaje y en el manejo de este paciente no me voy a detener porque esto obviamente ustedes incluso lo manejan muchísimo mejor que yo, pero sí con respecto a la neuroimagen. Porque ¿qué hacemos? Hacemos una tomografía simple y nos topamos con esto que estamos viendo acá, un hematoma intraparenquimatoso, una hemorragia subarachnoidea, y sé que muchos de ustedes, como yo, hemos estado como nuestra amiga acá, que decimos, ay, ¿qué hacemos? Es una hemorragia, sabemos cómo tenemos que actuar, cuáles son los pasos a seguir. Bueno, eso es lo que vamos a repasar el día de hoy, y me gustaría después, como les dije, que me comenten qué están implementando en sus instituciones. Hoy en día sabemos que debemos ser lo más agresivos posible, como lo vimos con el código ACV hemorrágico, un trabajo en equipo, multidisciplinario y especializado. Si no se cuentan con unidades de terapia intensiva y no se cuenta con un servicio en neurocirugía, este paciente debería remitirse a un centro que lo cuente. Y en la historia clínica, ni bien ingresa este paciente, tenemos que tener puntos muy importantes que no podemos dejar de lado, como el tiempo de evolución, síntomas asociados que puede presentar este paciente, a su vez, pues la cefalea es lo más frecuente, pero saber si presentó algún otro síntoma, factores de riesgo previos de este paciente, medicación muy importante. No nos olvidemos que hoy en día los pacientes en su mayoría vienen con tratamientos anticoagulantes o antiplaquetarios, indaguemos sobre el uso de estos. Alteraciones cognitivas para ver si nos puede asociar alguna patología adyacente, uso de sustancias, no nos olvidemos, la cocaína, las anfetaminas, sobre todo en pacientes con ACV hemorrágico joven. Y por supuesto, patologías asociadas o trastornos de la coagulación. ¿Para qué? Para orientarnos, para poder más o menos estar para un lado o para el otro de acuerdo a la etiología. Porque si hablamos de un hematoma lobar, podríamos sospechar de una angiopatía amiloide, una arteriosclerosis o macrovascular. Dentro de lo que es la arteriosclerosis en fosa posterior o ganglios de la base, por supuesto, no nos olvidemos de las enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión, la diabetes, por eso es muy importante el interrogatorio. Y a nivel macrovascular, no podemos dejar de lado las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas, las fístulas, malformaciones cavernosas y nuestra hermana menor, la trombosis venosa. Con respecto a esto, entonces, en la ubicación podríamos estar teniendo una idea, y junto con el interrogatorio, de la probable etiología de ese sangrado, que no deja de ser algo menor, y ahora lo vamos a volver a repasar.
Entonces, veamos un poquito de qué nos hablaba esta guía de acuerdo a los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Son muy claros con respecto a la disminución de la presión arterial, pero como pueden ver ustedes, las recomendaciones son un poco diversas. La verdad que no tenemos algo de evidencia fuerte para el 2022. Nos habla que en las primeras 2 horas, incluso en la primera hora, deberíamos controlar la presión. Hay cifras acá mencionadas incluso de rango entre 140 o entre 130 y 150. Y vean ustedes qué llamativo esto, que incluso dicen que si una reducción rápida de la presión arterial nos podía llevar a injuria. Entonces, la verdad que acá me deja un poco de dudas. Ahora vamos a ver si ustedes están de acuerdo con esto y si hay alguna nueva actualización. Entonces, por ahora sabríamos que tenemos que controlar la presión, pero no queda claro con una fuerte recomendación en cuánto tiempo y hasta qué rango tendríamos que llegar. Sí es claro con respecto a la reversión en cuanto a si el paciente viene anticoagulado. Lamentablemente en los países latinoamericanos no contamos con los nuevos reversores de los anticoagulantes, tanto el adrizumab como el andesanet alfa son bastante costosos y no suelen estar al alcance en los hospitales. Sí contamos con el plasma fresco congelado y el complejo concentrado de protrombina, que sería por ahora la indicación que podríamos estar utilizando en estos pacientes. Y esto, por supuesto, debe ser lo más rápido posible. Incluso se habla que en la primera media hora desde que el paciente ingresa ya tendríamos que tener nuestro protocolo de reversión de anticoagulación. ¿Qué pasa con los agentes antiplaquetarios? Y acá la guía es clara: si el paciente no requiere neurocirugía, no tendríamos que hacer ninguna terapia de transfusión de plaquetas. Y ahora podría ser una recomendación, si sí requiere la neurocirugía, la transfusión de plaquetas, y con la desmopresina vean que en realidad no tenemos una evidencia fuerte. Eso es bastante incierto los resultados que se han obtenido. ¿Y qué pasa con el manejo en UCI? En esto sí son bastante claros, tanto en el ACV isquémico como en el ACV hemorrágico. Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia llevan a peores outcomes funcionales de los pacientes. Entonces tenemos que ser bastante estrictos con el control de la glucemia. Y con la temperatura, pues es una recomendación 2B. La verdad que no queda bastante claro con respecto a la guía, pero sí nos dice que no hipertermia y no hipotermia, o sea, podríamos asumir que la normotermia sería lo indicado en estos pacientes, igualmente como en el ACV isquémico. Entonces, hasta ahora, no sé ustedes, pero es como que tenemos algunas piezas del rompecabezas, algunas claras, algunas no tan claras, y creo que no estamos, o por lo menos yo no estaba totalmente satisfecha para poder armar el rompecabezas y decir, bueno, puedo armar un protocolo institucional y con una evidencia fuerte para la guía y el tratamiento de estos pacientes. Entonces, por suerte han salido nuevas actualizaciones. Este ensayo clínico randomizado, controlado, que salió en el 2023, el famoso INTERACT 3, es donde ya nos habla con evidencia sustancial para el control exhaustivo de la presión arterial y tener otros parámetros. Es como que sí nos habla de una guía. Este cuadrito se lo robé a unos colegas en un grupo, así que como dicen es mejor pedir perdón que permiso, pero me pareció muy práctico para que lo tengamos claro en nuestras instituciones. Entonces llega el paciente con síntomas sugestivos de una enfermedad cerebrovascular. Justo como hacemos con el ACV isquémico, controlamos la glucemia, la presión arterial. Por ejemplo, hacemos la escala de NIH para ubicarnos según la gravedad, ponemos 2 vías y un laboratorio, y directamente ese paciente pasa a la neuroimagen, una tomografía con angiotomografía. Perfecto, encontramos un ACV hemorrágico, avisamos a nuestro equipo multidisciplinario como charlamos anteriormente, y acá sí nos habla de un control, vean ustedes, en la primera hora desde que ese paciente ingresa. Un control exhaustivo de la presión arterial, y ya nos habla que en la primera hora tendríamos que llegar a rangos de 130 a 140 milímetros de mercurio, que en la primera hora, si ese paciente viene con fiebre, tiene que estar menos de 37.5, estrictos nuevamente con la glucemia, y en los primeros 30 minutos ya tendríamos que estar hablando de la reversión de la anticoagulación si el paciente lo amerita. De igual forma, evaluar los criterios de evacuación del hematoma, ya sea, como dijimos, mínimamente invasivo o con la craniectomía descompresiva, o el criterio de la derivación ventricular externa. Acá les dejo, esto lo que hicieron fueron
Incluyeron más o menos 7.000 pacientes, de los cuales dividieron en dos grupos. Uno se les aplicó este control estricto de estos signos vitales y en el otro, pues los controles que normalmente hacían en la institución. Dentro del manejo de la presión arterial, acá les dejo los fármacos de acuerdo a la mayor utilización que hicieron, los porcentajes. Vean ustedes que el urapidil fue el de mayor uso. Yo creo que nosotros generalmente tenemos más a disposición el nitroprusiato de sodio y el labetalol, pero después me gustaría también que me comenten un poquito. Y lo que hicieron fue controlar estos parámetros durante 7 días. O sea, la primera semana de internación, estos pacientes requirieron estos controles exhaustivos de los signos vitales. No es un dato menor que todo el personal que estaba en el grupo de exhaustivo, se les capacitó, ¿sí? Para hacer las escalas neurológicas, se les capacitó para que tuvieran un control estricto de estos signos vitales, tanto el personal médico como de enfermería. Y vean ustedes qué llamativo también que el porcentaje que presentó fiebre, hipoglucemia y venía anticoagulado no fue tanto como el que sí venía con mal manejo de la presión arterial. Por lo cual acá nos podemos inferir que el control estricto de la presión arterial viene a ser el factor principal en el manejo de estos pacientes. Acá les dejo la escala de ranking modificada. Vean que en el grupo de intervención la verdad que los resultados son bastante favorables con respecto al grupo control. Y esta imagen me gusta para repasar nuevamente entonces lo que hemos venido charlando, síntomas de enfermedad cerebrovascular en menos de 25 minutos desde que ese paciente ingresa a nuestra institución. Ya tendríamos que estar hablando de una neuroimagen, control exhaustivo como vimos recientemente de la presión arterial, reversión de la anticoagulación si lo amerita, avisar a neurocirugía si el paciente tiene los criterios y después posteriormente todos los controles durante la internación. Esto en la primera hora que el paciente ingresa a nuestra institución. Esto es lo que estamos hablando de agotar el código de hemorragia, el código ACV hemorrágico. ¿Y qué más nos dice la guía que no quiero dejar de lado? Las complicaciones las sabemos y siempre están. Y esto es una lucha que tenemos muchas veces los neurólogos y que vean que está en la guía. Si el paciente no presenta convulsiones, no hay indicación de fármacos anticomiciales de forma profiláctica. No ha mostrado ningún beneficio. ¿Cuándo estarían indicados? Cuando hay una confirmación clínica evidente o cuando hay un deterioro del nivel de conciencia o cuando no queda claro, se pide un electroencefalograma y si hay actividad eléctrica patológica, ahí sí estaríamos indicados, teniendo en cuenta que esto es algo sintomático agudo y que ese paciente no va a estar medicado de por vida. Eso después será trabajo de nosotros sacar la medicación. Pero es muy común que nos lleguen pacientes a veces con polifarmacia y en realidad cuando indagas en la historia clínica no hubo nunca evidencia de actividad eléctrica, por lo menos ni siquiera evidenciada clínicamente. Acá les dejo esta escala que nos habla de acuerdo a si la hemorragia es cortical, la edad del paciente, el volumen de la hemorragia y si tuvo alguna convulsión dentro del periodo sintomático agudo en la primera semana desde la hemorragia, para que lo tengan en cuenta. Y si tomamos esta escala nos habla del riesgo de que sí podría tener este paciente de tener una crisis sintomática remota. ¿Y qué nos dice de la hidrocefalia, de las temibles complicaciones que charlamos hace un poquito? El drenaje ventricular externo reduce la mortalidad y si el paciente tiene los criterios tendríamos que actuar lo más rápido posible. El uso de corticoides, de la verdad que no ha mostrado ningún beneficio en estos pacientes y cuando hay aumento de la presión intracraneal, la terapia farmacológica, tanto el manitol como las soluciones hipertónicas, es una recomendación, o sea, se podrían utilizar, pero esto sí queda claro y es bastante controvertido muchas veces, tanto para el ACV isquémico como para el hemorrágico. Esto es una terapia puente. Si el paciente tiene criterio para craniectomía descompresiva, no demoremos por iniciar terapia farmacológica. O sea, que si se inicia la terapia farmacológica y el paciente nuevamente, como les digo, tiene criterio para craniectomía descompresiva, no demoremos el llamado al neurocirujano.
Con respecto a la trombosis venosa, y no la puedo dejar de lado porque muchas veces la obviamos, es un enemigo que tenemos ahí y no aplicamos ni profilaxis y tampoco la buscamos. Y lamentablemente pasa, recordemos que estos pacientes generalmente vienen con un deterioro del nivel clínico bastante grave, con mucho compromiso motor, quedan postrados en cama, generalmente están hasta 15 días o más si no tienen ninguna complicación en internación y sin ninguna movilidad. Entonces, como profilaxis, la compresión neumática intermitente tiene buen nivel de evidencia y en todo caso podríamos empezar a utilizar la heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular siempre que el sangrado haya evidenciado estabilidad. Ahora, con respecto al tratamiento, si ya documentamos una TBP, no nos olvidemos de hacer parte de los cirujanos endovasculares y poner un filtro de vena cava, que no nos dé miedo. Si el paciente tiene un ACV hemorrágico bastante extenso y no ha mostrado estabilidad, es preferible poner el filtro de vena cava y que no tengamos después un tromboembolismo pulmonar, una de las principales causas de mortalidad en estos pacientes. Y no puedo dejar de mencionar la rehabilitación. Yo creo que, como dijimos, eso es un equipo multidisciplinario y muchas veces lo dejamos a lo último. Recordemos que estos pacientes suelen hacer mucha espasticidad y después la rehabilitación es mucho más costosa. Y bueno, obviamente todas las implicancias de acuerdo a la discapacidad a futuro. Entonces, ¿qué nos dice la guía? La rehabilitación tiene un fuerte nivel de evidencia, sí tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Si es algo leve y se podría manejar de forma ambulatoria. La parte moderada, o sea, una hemorragia moderada, no está indicada antes de las 24 horas, incluso vean que sería posiblemente fatal, ¿no? O sea, no deberíamos hacerla antes de las 24 horas. Y con respecto a la depresión, que no deja de ser otra de las pesquisas que tenemos que hacer, recordemos que a este paciente le cambia la vida de un momento a otro, que sea un equipo multidisciplinario y que no pongamos fármacos por poner, que muchas veces vean que no ha mostrado ningún tipo de beneficio. Entonces acá yo le preguntaba el otro día a los médicos con los que trabajo y en otras instituciones si cuando llega un paciente con estas características y cuando estábamos en el apartado de las neuroimágenes, si hacían solo tomografía simple o hacían algún otro estudio o completaban con angiotomografía. Y si ustedes me están escuchando en este momento y la respuesta es solo tomografía simple, sepan que esto es un error. ¿Sí? Tenemos que completar con la angiotomografía, tenemos que buscar la causa de ese sangrado y muchas veces una angiotomografía normal no descarta que haya alguna malformación vascular. Recordemos que hoy en día tenemos a mano la angiografía digital, que es el gol estándar, sobre todo para el diagnóstico de hematomas lobares, ¿no? Y sobre todo en pacientes jóvenes que no tenemos una causa clara. Y esto, obviamente, pues la guía también nos lo recomienda. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos, como les digo, tenemos la angiotomografía, la angioresonancia y no nos olvidemos la angiografía digital, que es el gol estándar. Y acá les dejo este caso para que vean el ejemplo que les estoy charlando. Esto es un hematoma a nivel ganglio basal que diríamos que podría ser entre leve a moderado, la verdad. Muchos podrían decir que es estable, que está pequeño, incluso es decir, pues lo podemos dejar en cuidados intermedios, que no va a requerir nada más. Pero cuando alguien dice, no, pues no, pero había que hacer una angiotomografía, no vemos causa clara del sangrado, pero sí vean esto que está acá, que es el spot sign. El signo del spot sign significa que todavía este hematoma puede seguir sangrando, sí que tiene muchas probabilidades de aumentar. Entonces ya sabemos que este paciente, como repasamos, vamos a tener todos los cuidados estrictos con respecto a los signos vitales, pero es un paciente que requiere monitoreo intensivo, que lo vamos a pasar a la terapia intensiva. Y vean cómo en el transcurso de una hora lo que era, la verdad que no parecía asustarnos, se transforma en esto por no haber tenido en cuenta el signo del spot sign. Entonces ahí la importancia de siempre completar si tienen a mano con una angiotomografía. Y acá les dejo estos dos estudios, la verdad, bastante nuevos, uno del año pasado y el que viene de este año, que han estudiado a pacientes con hemorragia intracerebral y ven cuáles son los factores de riesgo para que aumente el sangrado. Acá les dejo un resumen, pero quiero hacer hincapié nuevamente que el mal control de la presión arterial y el signo del spot sign que acabamos de repasar son fuertes factores predictores a que probablemente ese sangrado va a aumentar de tamaño.
Y este otro que salió este año de la Vascular Interventional Neurology, la verdad que me parece bastante interesante, hace hincapié en la hora de oro, nuevamente para el ácido hemorrágico, en donde nos habla que los primeros 120 minutos sería el mayor riesgo de aumento de sangrado y menciona la diabetes como uno de los factores predictores. Y me puse a buscar un poco y en realidad tiene bastante lógica si nos ponemos a pensar un poco en la fisiopatología, porque la diabetes va dañando la microvasculatura, entonces por algo explicaría que probablemente a estos pacientes les vaya peor o que tiene mayor riesgo de expansión del hematoma. Y con respecto al deterioro neurológico, nos hablan del volumen del hematoma, hematomas con mayor volumen y hidrocefalia desde un inicio, pero es lógico que van a tener un deterioro neurológico en las primeras horas. Acá están la estadística de los pacientes que estudiaron y vean ustedes que la expansión del hematoma se produce en los primeros 120 minutos y cuando hablamos del deterioro neurológico se produce en la primera hora. Entonces, nuevamente es la mayor vigilancia que tenemos que tener con estos pacientes una vez que ingresan a nuestra institución. No nos olvidemos los criterios neuroquirúrgicos, la guía hoy también es bastante clara, no habla de mejorar resultados funcionales, la verdad que eso es un poco incierto todavía, pero sí que reduce la mortalidad. Son bastante estrictos en realidad con respecto a los criterios de inclusión, todavía se habla de menos de 65 años, por supuesto deterioro neurológico, si hay compresión de estructuras, si hay hidrocefalia, y el hematoma generalmente estamos hablando de los 30 cc dentro de los criterios de evacuación. Con respecto a la fosa posterior, también está indicada, sobre todo ya un hematoma de 15 milímetros, cuando hay un deterioro del Glasgow, cuando hay compresión del tronco encefálico y cuando hay compresión del cuarto ventrículo con hidrocefalia, se recomienda la craniectomía descompresiva con fuerte nivel de evidencia. Entonces, cuando estaba pensando para ver cuáles podían ser mis conclusiones sobre estos avances que les he presentado actualmente y que se dicen que ahí por ahí el barrio había un poco de humo mientras yo estaba pensando, la verdad que no puedo estar más de acuerdo con las guías y con los nuevos papers que les he presentado. La verdad que yo creo que firmemente que trabajar en protocolos estandarizados en nuestras instituciones va a reducir efectivamente la discapacidad y mortalidad de esta enfermedad, que esto es un trabajo en equipo, que el trabajo de rehabilitación y la pesquisa de la disfagia con fonoaudiología es crucial para evitar una de las principales complicaciones de estos pacientes. No nos olvidemos del monitoreo cardiológico mientras estén en la unidad de cuidados intensivos, pesquisar arritmias, isquemia cardíaca, es una de las principales complicaciones, ni hablar de las infecciones que pueden tener. Colocar en nuestro protocolo alguna escala, en este caso pues Glasgow es una de las sugeridas, pero si tenemos el NIH, también la capacitación del personal, sería indicado para la pesquisa de cualquier modificación o deterioro del estado neurológico y siempre nos hablan de la capacitación, ¿sí? De tener personal, todo el personal de salud debería estar capacitado con el monitoreo de esta enfermedad. Yo creo que por ahí lo único que yo añadiría y en la experiencia de que venimos trabajando en este último tiempo, que estos espacios que estamos haciendo, y por eso quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, son cruciales. Yo creo que si no nos estamos actualizando todo el tiempo, si no tenemos charlas de discusión, si no vemos casos clínicos, si no adoptamos protocolos, pero recordemos que muchas veces tenemos que adaptarlos a nuestras instituciones, es muy difícil, pero acá no hablo solo de nosotros, del personal de salud, sino también hablo de la población. Esto es algo que en el Cauca hemos venido trabajando, acá estamos en Santander de Quilichao con líderes de comunidad y es increíble, pero hay mucha falta de educación. La gente no sabe cuáles son los síntomas, no sabe cuáles son los signos, no saben que esto es una urgencia, no saben que deben consultar. Entonces yo creo que podemos estar actualizados con los mejores protocolos, las mejores guías, que si las personas se toman un agua con azúcar y se acuestan a dormir en su casa, no nos van a llegar a tiempos. Y entonces, bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que traía hoy para compartirles. Estoy abierta a cualquier pregunta y sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Como siempre, excelente charla, excelente conferencia de actualización. Y pues ahora quisiera, por favor, que
hicieran sus comentarios del público, las observaciones o preguntas que tengan, pueden escribirlas acá en el chat o pueden pedir el micrófono. En el chat ya hay una pregunta, doctor. Dice acá, si una hemorragia intracraneal tiene un volumen suficiente para provocar hipertensión y se decide monitorizar PIC, ¿qué medidas médicas serían útiles? Como les mencionaba, sí, la terapia farmacológica es una recomendación de acuerdo a la experiencia que tenga cada uno en su institución, si soluciones hipertónicas o el manitol. Recordemos que el uso del Doppler transcraneal es una muy buena medida y hoy en día cada vez está más en auge. Apoyémonos con el servicio de neuroimágenes. El diámetro pupilar también es otra de las medidas para monitorizar. Muchas veces no nos olvidemos que la pica a veces puede dar de parámetros normales y que clínicamente puede demostrar otra cosa, ¿no? Puede haber signos de herniación y eso es muy importante, el control con las imágenes. Y si el paciente tiene criterio para craniectomía descompresiva, recordemos, como les dije, esto es un equipo multidisciplinario, estar muy cerquita de la mano con neurocirugía y en el momento que se requiera una intervención más agresiva, yo creo que no podemos dejar pasarlo de lado. No sé, Eder, vos en tu caso, ¿qué experiencia tenés? Pero generalmente es lo que recomiendo. Sí, con respecto a a las intervenciones, sí, pues efectivamente las medidas médicas tienen ciertos objetivos y cierta utilidad, pero definitivamente si el paciente tiene una indicación quirúrgica, pues, pues es lo que se debería hacer, ¿no? Desafortunadamente, pues no sé de pronto en el público, la doctora la experiencia que tiene, pero hay también esta controversia de, como vimos en las guías y en las diapositivas que la doctora presentaba, en muchos casos la intervención quirúrgica disminuye mortalidad, pero no está claro si pueda mejorar la condición funcional de los pacientes y el grado de discapacidad. Entonces, muchas veces está esa controversia, ¿no? En un medio como el nuestro, donde hay limitaciones para la rehabilitación y el soporte de los pacientes, hasta qué punto se debería avanzar en este sentido. Totalmente de acuerdo, doctor. Yo creo que en estos casos hay que involucrar muchas veces a la familia, ser realistas, hablarles un poco del pronóstico y de la realidad que puede pasar con estos pacientes y ver hasta dónde llegamos. Estoy totalmente de acuerdo y es una decisión muchas veces difícil que nos toca a nosotros tomar. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde avanzar? Totalmente de acuerdo. Doctor, una pregunta acá en el chat adicional del público. ¿Sirve el spot sign en la angio como signo de indicación quirúrgica? No, no, esto nada más nos habla de que ese paciente tiene alta probabilidad de que ese hematoma aumente de tamaño, o sea, que tenga resangrado, pero no nos habla de que ya tendríamos que estar, digamos, es mayor vigilancia, mayor monitoreo, pasar ese paciente a la UCI en la medida de lo posible, cualquier escala, como les hablaba, de evaluación neurológica, aplicarla cada 15 minutos si es posible y ante cualquier cambio realizar una nueva imagen de control. Si ese hematoma aumentó de tamaño, ahí sí podríamos hablar de indicación quirúrgica. Pero por sí sola, el spot sign no. Otro comentario, doctora, con respecto a las neuroimágenes de control, ¿qué recomienda? ¿Qué frecuencia? Obviamente, pues ahí dependemos mucho de la disponibilidad. Yo creo que la tomografía es un recurso que tenemos mayor al alcance de la mano, ¿no? En todo caso, la primera imagen, como les decía, si tienen tomografía con angiotomografía, nuevamente hago hincapié en eso, y puedes controlarlo perfectamente con tomografía. No es necesario después, cuando el paciente tenga estabilidad clínica y hemodinámica, si sospechan, por ejemplo, una angiopatía amiloide, en donde la resonancia por ahí, ciertas secuencias como la susceptibilidad nos puede aportar un poquito más, pero no serían agudos. Eso se podría hacer cuando el paciente ya esté estable. O sea que con una tomografía perfectamente se puede hacer el control, principalmente a las 24 horas si hay estabilidad y ya después se puede espaciar mucho más. Perfecto, de acuerdo.
Una pregunta también acá con respecto a las escalas predictoras como el ICH Score y el Max ICH, ¿cuál es su Ujú. apreciación para definir esfuerzo terapéutico? Es una buena apreciación, no lo veo mal e incluso nos podría apoyar. Yo creo que las escalas siempre sirven exactamente. No es basarnos solo en una escala, sino también la clínica, ¿no? Y de acuerdo a las condiciones en las que está nuestro paciente, yo creo que adaptando las dos a la condición, nuevamente, como les digo, como está el paciente, perfectamente podemos definirlo y nuevamente eso es un trabajo multidisciplinario. Yo no creo que esta sea una decisión que nos corresponda solo al médico tratante. Aprendamos a pedir otras opiniones, aprendamos a presentar los pacientes a otras especialidades y yo creo que así es donde se va a brindar el mejor tratamiento a este tipo de pacientes, ¿no? Con un equipo multidisciplinario. Gracias, de acuerdo. En los pacientes que están anticoagulados por arritmia cardíaca, ¿en qué tiempo se recomendaría reiniciar la anticoagulación? Excelente pregunta y esto, como les, por esto empecé la charla, sí hay bastantes trials con respecto al ACV isquémico e incluso con transformación hemorrágica, que es donde tengo por ahí un poco más de experiencia. La verdad que propiamente solo en el ACV hemorrágico con hematoma intracraneal no sé si hay, pero hoy en día se trata de ser lo más agresivo posible. Sí, en cuanto al examen físico neurológico, hay varios trials que se han hecho. Por ejemplo, si es, digamos, en un IT, incluso se puede iniciar dentro de las 24 horas y de acuerdo al NIH, por ejemplo, NIH bajo, se puede empezar en los 3 días. O sea, se trata de ser lo más agresivo posible. ¿Cuál sería la indicación acá? Hacer una tomografía control, si hay estabilidad del hematoma, ¿sí? Se puede perfectamente empezar con heparinas de bajo peso molecular y controlar inmediatamente a las 24 horas desde el inicio de estos. O sea, aquí depende de la gravedad en sí del hematoma. Pero bueno, es algo bastante controvertido, sobre todo con los pacientes con gran extensión de hemorragia intracraneales y sabemos que las arritmias en las primeras horas del evento suelen ser bastante embolígenas. Entonces esto nuevamente también, ver riesgo, beneficio, charlarlo con la familia, hablar con el cardiólogo y bueno, hablar a la familia la claridad, ¿no? Que tenemos alto riesgo de que esto se complique mucho peor. Pero hoy en día se trata lo más rápido posible. Esta pregunta que me parece interesante, dado que por lo menos acá en el país creo que en ninguna parte hay disponibilidad de los calcioantagonistas endovenosos. Alguien pregunta, Marcos Wilches, ¿cuál es el medicamento ideal para bajar la presión, la betalol versus nitroprusiato? Yo creo que esto es bastante difícil porque lo acabas de decir. Ojalá tuviéramos todos los chiches en casa, como dicen, para poder elegir cuál es el mejor y no. Yo creo que lamentablemente hoy en día la decisión pasa por cuál tenemos a disposición. Lamentablemente no solo con el manejo de la presión, sino con todas las patologías que tenemos a mano. En algunos casos, la verdad que por preferencia he escuchado más el labetalol, no sé, experiencia tuya, Eder, pero la verdad que es muy controvertido porque es de acuerdo al que tengamos en disponibilidad en ese momento. Se va a utilizar la droga titulable. Sí, de acuerdo con el abetalol, digamos que en ocasiones nos limita un poco con el paciente está bradicárdico, en Ah, pacientes con también. hipertensión endocraneal o por la condición clínica del paciente, pero pues de lo contrario creo que es una buena elección. Si definitivamente no, tampoco, pues ya como, como menciona la doctora, pues ya es lo que esté disponible en el momento. Ujú. Me gustaría preguntarles si tienen a disposición en sus instituciones, porque sé que hay gente que nos acompaña, profesionales nos acompañan de otros países, si tienen reversores, qué experiencia tienen con respecto a eso, reversores de la anticoagulación. Entonces yo creo que es otro de los problemas que tenemos y nos enfrentamos todos los días. Ah, acá hay alguien nos... Aves en México lo tienen. Ujú. Sí, acá también. En Bolivia también, qué bueno. Sí, además que cada vez es más frecuente el uso de los nuevos anticoagulantes para anticoagulación
a medida que esos medicamentos están disponibles y a medida que las indicaciones se van ampliando. Entonces, pues hace algunos años tal vez eran como, era No, raro, claro, pero yo creo que actualmente, vamos a... sí, actualmente el uso de los no anticoagulantes ya se está extendiendo, difundiendo, y creo que va a ser importante tener con el tiempo también a la mano más fácil estos reversores. Sí, se han hecho algunos estudios en cuanto al plasma fresco congelado y el complejo, sobre todo con el complejo concentrado de protrombina. La verdad que obviamente no es lo mismo, pero bueno, con respecto a la disponibilidad es lo que tenemos, ¿no? Es la realidad. Acá mencionaban algo también, te quiero comentar, doctor, que la variabilidad de la presión, sí, muy, muy importante. De hecho, fueron una de las cosas que vieron en el manejo de estos pacientes, ¿no? En un principio creíamos que ser agresivos era perjudicial, por eso se los mencioné, y hoy en día se sabe que en la primera hora, pero principalmente esto, por eso hablamos de drogas titulables. Vía oral, no, totalmente contraindicado, las fluctuaciones van a ser totalmente obvias, entonces eso que decían es muy importante, sobre todo para evitar la expansión del hematoma, tener un control estable de la presión. Sí, sí, desafortunadamente volvemos al punto de los medicamentos, ¿no? Los calcioantagonistas endovenosos brindarían un poco más de estabilidad en ese sentido, se pueden titular de manera más precisa. Con otros medicamentos como los nitratos, tal vez eso es un poco Ajá, menos predecible. Entonces, eventualmente eso puede también precipitar que tengamos un menor control de esa variabilidad de la presión arterial. exactamente, exactamente. Alguien pregunta cuánto cuesta la Andexanet en Colombia. No, no los No, conozco, la verdad. no tengo Eh, tampoco datos. y la cirugía mínimamente invasiva, Ujú. si alguien la tiene disponible en las instituciones. Eso es bastante interesante lo que menciona el doctor. De hecho, viene en bastante auge y muy fuerte, con fuerte evidencia. La verdad, no quise meterme mucho en las indicaciones de cranectomía y demás, pero es bastante fuerte la evidencia, sobre todo, pues, como nos dice, ¿no? Cada vez vamos a lo mínimamente invasivo. Yo creo que eso también depende mucho de la experticia, de acuerdo a la institución en la que se encuentre. Por ejemplo, acá en la ciudad que estamos, en Popayán, generalmente lo que he visto es cranectomía descompresiva. Sinceramente no he visto lo mínimamente invasivo, pero me imagino que por ahí en grandes ciudades sí se esté utilizando. Y yo creo que vamos a apuntar. Sí, personalmente en mi práctica tampoco veo con frecuencia esta cirugía mínimamente invasiva. No sé en el público haya algún centro donde, donde hagan estos procedimientos. Sí, ahí va a depender de eso, claro. Dice, si no tengo EEG continuo con Glasgow bajo, sedado, intubado, hacen anticonvulsivantes como profilaxis. Creo que no entiendo bien la pregunta, pero creo es que en un paciente sedado, cuando no hay electroencefalografía, si se justificaría el uso de profilaxis anticonvulsivante. Claro, ahí la pregunta sería, me imagino que intentan despertarlo y el paciente no responde y no hay otra explicación porque probablemente ya haya estabilidad del hematoma. En ese caso, bueno, siempre lo ideal va a ser la documentación y en realidad la guía es bastante estricta, la documentación de actividad eléctrica patológica y como dije, no está indicada la profilaxis. En realidad, lamentablemente, esto sí es bastante estricto en donde no tendríamos que yo acá lo que aconsejaría es ver la posibilidad, como digo, remitir a ese paciente a una institución que cuente con un EEG o por ahí un estudio, si no se tiene, por ejemplo, resonancia, completar con una resonancia, a ver si hay algo más de que nos estemos por ahí brincando. Pero sí, sí, la verdad es bastante, nos deja como en un sinsabor, me parece, de que no sabemos qué hacer con estos pacientes y la realidad es que muchas veces no tenemos electroencefalograma. Eh, pero la guía es clara, ¿sí? Nos dice que si no hay evidencia clínica o eléctrica no deberíamos hacer profilaxis. Sí, creo que tal vez como última opción sería una herramienta importante
la estratificación del riesgo que presentó la doctora en una de las diapositivas, el CAVE Score. Tal vez podría, si definitivamente no hay más recursos, podría orientar en ese Igual. sentido si hay preocupación acerca de esto. Sí, ya va el arte perfecto. Bueno, creo que usan la pupilometría y el Brain for Care como neuromonitoreo no invasivo en sus instituciones. No, personalmente no los tengo disponibles, no sé. No, acá no, pero sí estoy al tanto que en Uruguay lo utilizan bastante. De hecho, hay varias instituciones con neuromonitoreo y equipo con pupilometría que la verdad es que da muy buenos resultados, sobre todo para lo que mencionabas antes, que a veces la PIC anda en rangos de normalidad y con la pupilometría ha mostrado bastantes buenos resultados, pero acá no lo tenemos. Bueno, doctora, creo que ya no nos queda sino agradecerle, como siempre, No, excelente charla, tuvimos muy buena muchas asistencia, gracias. Un gusto. muy buenos comentarios de todo el público y bueno, muchísimas gracias. Mm, Saludos, muchas Espero, gracias a espero. ustedes y espero estar pronto por acá compartiendo. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, doctor Eder, vamos entonces con la siguiente conferencia, si le parece. O doctor Carrizosa, no sé quién va a presentar al doctor Hakimi. Perdón si me escuchan, es que estoy con un problema. No, se escucha muy mal, doctor. Se escucha muy cortado, doctor. Sí, bueno, la siguiente charla es acerca es también un tema importante, sobre todo en nuestra región donde cada vez hay más disponibilidad del Doppler transcraneal en la unidad de cuidado neurocrítico, pero creo que es importante, así como se ha vuelto más disponible, trabajar en la estandarización, en el fortalecimiento del uso de este estudio, la estandarización del mismo, la interpretación de los resultados e igualmente la formación y capacitación de personas que tengan la certificación y las habilidades adecuadas para, para hacer el estudio, ¿no? Y reportar los resultados. Entonces, en ese sentido, la charla que viene es muy relevante también. Se trata de el doctor Ryan Hakimi, que es neurointensivista y neurosonologista de la Universidad de Carolina del Sur, miembro de la Sociedad Americana de Neurosonología. Hello, it's my pleasure to be joining you today. My name is Ryan Hakimi. I'm a neurologist and neuroimager and a professor at the University of South Carolina School of Medicine. Today we'll be talking about certification in neurosonology, specifically the RPNI credential, Registered Physician in Neurovascular Interpretation, and the NVS credential, which is the Neurovascular Specialist credential for those who actually perform the TCD, as well as the neuroimaging certification from the American Society of Neuroimaging. My disclosures are that I'm the current president of the American Society of Neuroimaging. I'm a member of the Neurocritical Care Board of Directors Executive Committee, and I have received travel compensation in the past from Rapid AI. Our objectives today are to describe how to become certified as an RPNI, specifically as an international physician. RPNI stands for Registered Physician in Neurovascular Interpretation, and that's the credential for interpreting
TCDs and or carotid ultrasound, which is given by the American Society of Neuroimaging. We're going to discuss how to become certified as a neurovascular specialist for performing TCDs and or carotid ultrasound by the American Society of Neuroimaging. And we're briefly going to touch on how to become certified in neuroimaging interpretation of CT, MRI, PET, SPECT, and angiography by the ASN. So 3 different certifications. Again, to review, RPNI is for interpreting TCDs, NVS is for performing TCDs, and the ASN neuroimaging certification is for interpreting the other structural neuroimaging studies. So an RPNI, registered physician in neurovascular interpretation, your eligibility requirements are to hold a medical license or equivalent. So any of you that are physicians in international countries, you would meet that criteria. I've highlighted the parts that are relevant to international physicians to make it a little bit easier, and that we don't have to go through all the details for the differences between American practicing physicians and those internationally. So international medical graduates not practicing as physicians in the US don't have to meet the what's called ABMS, Board Certification Board Eligibility Criteria. So if you're a physician overseas and you're in good standing, you're eligible. Then we go to the next step of the eligibility, which is that you need 40 CME credits of Category 1 in ultrasound to be obtained in the last 3 years of your application. If you happen to have completed a full-time fellowship within the last 3 years in which TCD and or carotid ultrasound were taught and utilized, then you would need 15 CMEs. And verification of interpretation of at least 100 CMEs under supervision for each component being tested. So you would need a letter from the individual who themselves is certified or is part of your fellowship training that indicates that they certify that you actually read and interpreted 100 cases. So let's look at this in a little bit easier way. We have this graphic here, and so there's 4 steps that international physicians need. So international medical graduates, foreign practicing physicians, the 40 Category 1 CME credits. I'm not going through the fellowship part, that's over here, but most of you in the audience, I imagine, are practicing physicians, and so you would need 40 Category 1 CME credits in ultrasound to be obtained in the last 3 years. Now, of note, our upcoming meeting for the ASN is in lovely Puerto Rico in January of 2026, and we typically issue at least 24 credits at that meeting. So if you attended 2 of these CME meetings, you'd be made yourself at least meet that qualification for step 2. Step 3 would be to provide a signed verification of performance of these interpretations. And there are courses, if you don't have that opportunity at your center, such as at Wake Forest University, and those are listed on our website, that you could go to those courses in person and meet this qualification. And then lastly, interpretation of at least 100 studies under supervision for each component, and that would make you eligible to take the examination. So it's relatively straightforward, and we're very open-minded to international physicians in this organization. And we want to make sure that the objective is that the individuals who are reading TCDs have the best qualifications, and physicians, even international physicians, who obtain this certification can put this designation of RPNI after their name. So after their MD or equivalent designation. So the neurovascular specialist examination was created for those who perform the test. So naturally there's a different element in performing a test than in interpreting that.
In the United States, the majority of tests are performed by non-physicians, and so this certification is there for non-physicians primarily. However, there are many physicians, myself included, that hold this certification. So the requirements here are a minimum of 2-year allied health education. So people that are in the healthcare field, they don't necessarily have to be a physician, but they would be eligible if they meet the other criteria. They have to be performing scans for 12 months prior to applying, and specifically performing. So you have to be holding the probe and scanning real patients, and then you need a verification letter that you performed at least 100 of these scans for each of the components being tested, meaning 100 TCDs for the TCD exam, 100 carotid duplex for the carotid duplex exam, and then documentation of 30 CMEs, 30 category 1 CMEs, again in TCD and carotid ultrasound for that. And if you are in a fellowship program, that number is reduced. So again, let's look at this graphically a little bit easier. So any of you that are practicing physicians, you would fall into this box right here. Automatically, you would be qualified. So you have to meet all 3 of these requirements. So you have to be scanning patients for 12 consecutive months prior to the application. You have to get a performance verification letter that somebody who supervised you can attest that you performed 100 TCDs for the TCD exam or 100 carotids for the carotid exam, and that letter has to be hand-signed and included in your application. And then you have to have the CME elements, 15 CMEs for TCD, 15 for carotid duplex, and that would make you eligible. Again, we want to mention that you can very easily obtain this 15 CMEs by attending one meeting, and our next meeting, as I mentioned, is in Puerto Rico. The examinations, a few years ago when I was treasurer, we changed the process so that examinations can be offered remotely via your personal computer and the camera of your personal computer. This allows international physicians and American physicians even to take the examination in the comfort of their own home. There's a proctor, an individual who's on the other side of the camera, who is watching you very, very closely to prevent you from using any other resources. So the examination for the RPNI for interpretation of TCDs and carotids costs $250 for international physicians. And the NVS exam is $200 for ASN members and $250 for non-ASN members, and these are the dates. So basically you register for one of these time windows, and then you have the ability to take the examination anytime during that time window that is allotted there. I will mention that in 2026, the examination price will go up by $25. So in the meantime, during all of 2025, these are the correct reflected prices of the examinations. So why are we promoting this? Why do we think it's important for physicians as well as non-physicians who are performing the examination and interpreting these exams to carry this certification? Well, one of the most important things is the American Academy of Neurology has reiterated its position that TCD has level A evidence, meaning the highest level of evidence for determining brain death by neurologic criteria. And so you want to make sure that you're 100% certain that the individual who's interpreting the study or performing the study or both are appropriately trained and credentialed. And that's because it's very important that you don't want to ever be wrong about brain death and discontinue care or send somebody for organ donation or whatever the case might be.
As a quick review, there's a waveform progression for TCD to brain death. And as I've mentioned before, the pulsatility indices rise, and so the waveform, the shape of the waveform, the morphology changes, and then you start getting reversal of flow here and diastole, and you get this oscillating flow here, and then small systolic spikes, and then eventually you get nothing. Well, it's very important that you verify that the fact that you're not getting anything in a particular vessel is not because the patient is brain dead, but from a technical reason. So you want to make sure that the patient has windows and that you are able to insonate those vessels. So I encourage you to get daily TCDs on these individuals to verify that they have all the appropriate windows that are needed. And remember from the previous slide that we had, it was important for you to make sure that you're insonating all the appropriate intracranial vessels bilaterally, meaning the carotids, the MCAs, the basilar, so on and so forth. They're all delineated in that other slide. So in the United States, at least, and I would imagine to some degree in international countries as well, brain death remains a controversial legal matter. And here's a list of a number of famous cases here in the United States that the diagnosis of brain death by an appropriate physician has come into question and turned into a lawsuit, and the family doesn't want to allow the hospital to withdraw care once the patient is determined brain dead. So it is my belief that with TCD utilization increasing, because patients and their families want to be certain, they're going to want a diagnostic study to verify or support the clinical diagnosis of brain death. And it is my belief that TCD is the easiest, most portable, and most inexpensive test to perform, and so the utilization of TCD will increase as an ancillary test for brain death testing, and therefore the interpreting physician's credentials as well as the person who is performing the test will be the real point of contention, meaning that if somebody is questioning the diagnosis, that would be a really easy area to question, that how do we know the individual who's performing the TCD or interpreting the TCD has the appropriate qualifications. And that's why here at the ASN, we want to make sure that we give every opportunity to every person who is performing and interpreting TCDs to become certified, to make sure that they're doing the right thing and that they're providing the highest level of care to whatever population they're serving. So the future role of TCD, like I mentioned, the interpreting physician's credentials are going to come into contention, in my opinion, so don't make a mistake and become certified. Now, changing our attention to the neuroimaging certification for CT, MRI, and the other structural neuroimaging studies. We're in the process of revamping the requirements because we want to make sure that we're not excluding international physicians from their ability to obtain this certification from the ASN. So this is a very basic version. This certification does have a lot more rules and steps, but I'm just going to cover the overview here. So internationally trained faculty must have a medical diploma. Well, that's really easy. They have to be a practicing physician. They have to be certified in their primary specialty by a medical board. So it does not mean you have to be a neurologist, neurosurgeon, ICU doctor, or whatever. It just means that you have to be board certified in your primary specialty. You have to have a current, active, valid, unrestricted, and unqualified license to practice medicine. So if your license is suspended, if you're not in good standing, if it's not active, if it's got restrictions on it, you're not going to be able to take this certification. At the moment, we currently have 3 certification sites for the fellowships.
So these are in Buffalo, New York, here at the Dent Neurologic Institute, probably the most prominent historically of generating neuroimagers. And there's some information here of how to apply for the fellowship and such. There in Houston, Texas, at Methodist Hospital, where there's the neuroimaging fellowship is a little bit more narrowly scoped towards individuals who are in the cognitive field, cognitive neurology field. And then in Winchester, Virginia, this one here, Winchester Neurologic Consultants, that's near Washington, D.C., has a long-standing record with excellent training of individuals for neuroimaging. So these are 12-month fellowships each, and what's great about them is that they can be broken up. We recognize that many physicians can't just leave their practice, leave their country, leave their families for 12 consecutive months and go to Buffalo or one of these other wonderful centers. Therefore, some physicians in the past have taken scenarios where they come every other month, for example, and it's done over 24 months, and sometimes even longer than that, so that the fellowship gets completed, so that the person has a true basis for taking the certification exam. There is a practice track for those people who have been reading CTs and MRIs and studies like that, that they would not have to do a fellowship. There's a lot more details to that. Again, I've put the basics here on the screen for you. They have to have documentation of supervised or independent written interpretation of at least 650 neuroimaging cases, of which at least 500 are MRIs of the brain and spine. So all of us, like for example, in an ICU environment, we look at our CT scans or we look at our MRIs every day. So yes, we've all looked at 650 studies, but none of us, or the vast majority of us, I would say, have created the report which becomes the official interpretation that goes in the computer that anybody who's involved in the patient's care can review, that it's part of the official medical record. So what this means is that you have to have 650 cases that you prepared the official medical record interpretation. And that has to be over the preceding 36 months, during which you spent at least 25% of your time performing neuroimaging. And this is after the completion of your residency or training program. So you have to be an attending physician having done this. And that's why we really encourage people to pursue the fellowship, because that makes sure that you have the appropriate background to do this. Like I mentioned, there are many more details for this. And if anybody has any interest in getting those details or contacting those fellowships, we would be happy to facilitate that process. Again, going back to TCD, I want to emphasize our lab. So these folks here on the left side are our sonographers. They're technologists that are trained as NVSs. And we have in our lab 2 interpreting physicians, myself and Dr. Sivakumar, who are both RPNI physicians. And at our center, we have the most number of NVSs in the United States. I really encourage you to not only focus on the physician interpretation, but whoever is performing the test also. Lastly, I want to encourage you to come to our annual meeting in Puerto Rico. If any of you have any questions related to these fellowships, want us to help connect you with these fellowships, want questions about the examination, have questions about whether you're eligible or your circumstances are appropriate, we'd encourage you to contact Tammy Whaley. She's our executive director of the American Society of Neuroimaging. This is her email right here on the screen, tammy@asnweb.org, and she can answer those questions, and any questions that she cannot answer get routed to me for discussion. So again, I want to thank the organizers of this meeting
It is absolutely my pleasure and honor to have this opportunity to speak to you and to really promote the appropriate use of TCD and the appropriate use of interpretation of neuroimaging studies by not only American physicians, but all of our international colleagues. Thank you again, and I wish you a good day. Bueno, muchas gracias al doctor Hakimi por su conferencia. Básicamente, como vieron ustedes, es una necesidad que va a surgir con el tiempo de poder estandarizar y certificar la forma como se hace el Doppler transcraneal para su uso clínico, su interpretación y eventualmente para temas también financieros en los hospitales, ¿no? El cobro de estos estudios, etcétera. No sé si hayan comentarios o preguntas sobre o alguien quiera discutir algo adicional sobre este tema. Doctor Carrizosa tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Ahora sí tengo buen audio. Sí, doctor, lo escuchamos claro. Bueno, gracias. Bueno, este es un punto interesante en realidad de pues tener esa oportunidad de haber escuchado cómo es la propuesta de lo que se está manejando actualmente en los Estados Unidos para la certificación. Muchos de ustedes, pues principalmente en Colombia, lo que nosotros conocemos, estamos recién en pañales en este proceso de cómo homogeneizar las estrategias de monitoreo sonográfico, y pues la neurosonología es un capítulo gigante dentro de todo ello. Y pues obviamente esta es una vía de certificación que ya lleva años y que se tiene experiencia en los Estados Unidos. Habían varias estrategias de certificación, diferentes formas de hacerlo desde el punto de vista de los radiólogos, de los neurólogos, de los neurocirujanos, pero finalmente a través de la empresa de acreditación de intersociedades, pues fue que se creó el RBPNI, que es como ya una estándar para los Estados Unidos, que lleva más o menos unos 3 años, en donde todos estos, digamos, fellows en neuroimágenes / neurosonología, pues ya están cobijados bajo una sola figura, lo cual obviamente pues ya permite que todos estemos en realidad hablando el mismo idioma y de las mismas competencias, y por ello pues especificaban cuáles son los pasos para llegar a ello, que se requieren créditos de entrenamiento específicos de neurosonología y el entrenamiento de mostrar por un par competente, y finalmente hay que hacer un examen de conocimientos teóricos, que es lo que ellos están intentando avanzar a que a nuestros países pues no tengamos necesariamente que ir a presentarlo a los Estados Unidos, sino que eventualmente podamos tener acceso a esto de una manera virtual. Y lo que se discutió en el Board of Directors del último meeting, que fue hace 8 días precisamente, es la posibilidad de ampliar estos entrenamientos fuera de los Estados Unidos, incluyendo la calidad de fellow en interpretación de neuroimágenes, lo cual pues yo creo que también va a ser muy interesante para nosotros. El doctor Hakimi va a estar presente en el Congreso Nacional de Cuidado Intensivo en Medellín. Probablemente va a estar acompañándonos en los talleres prácticos en la estación de Doppler transcraneal y con otras charlas, así que pues lo que esperamos es que tengan esa oportunidad de quienes tengan esta curiosidad de ir un poco más allá, pues allá nos vamos a encontrar y pues van a de primera mano poder entrevistarse con él. Entre otras cosas, otro de los puntos interesantes de su perfil profesional es que también está certificado en billing y es uno de los líderes en los Estados Unidos de cómo se hacen los procesos de cobro de todo lo que hacemos todos los días, que nosotros efectivamente pues no cobramos porque asumimos que pues eso tiene que ser así
Y pues desde que exista un CUPS, pues hay la posibilidad de tener posibilidad de recobro de nuestras instituciones, lo cual pues no estoy hablando de que estemos necesitados de dinero, sino que esto justifica la posibilidad para las instituciones de tener mejores tecnologías y que estas tecnologías efectivamente tienen la posibilidad de recobrarse y recuperar el dinero y no son un gasto, que es la perspectiva pues que nosotros tenemos como pues con respecto a muchas de las nuevas estrategias de neuromonitoreo multimodal que la gente asume que son juguetes y que es un desperdicio de dinero, y pues creo que hay que cambiar un poquito esas perspectivas y escuchar pues a gente como él que en realidad pues lleva años adelantando un proceso pues en un país desarrollado. El doctor Barón pregunta cuándo es el Congreso. Es del 28 al 30 de mayo en Plaza Mayor en Medellín. Ahorita vamos a mostrarles aquí en la publicidad. Y el doctor Carmona pregunta cuál es la mejor certificación entre World Federation de Ultrasonido que promueve Silvana y que nos ofrece. Esta es una certificación americana, doctor, como le comento, ya es la homogenizada a través de los Estados Unidos y se puede buscar así, como la certificación de la Sociedad de Acreditación Intersociedades. Doctor, pregunta José Antonio Carmona, ¿cuál certificación es mejor, la de la World Federation o esta que mencionan acá, que promueve Silvia Viviana? Pues bueno, es lo que les comentaba hace un momento. La ventaja es Estados Unidos ya homogeneiza sus estrategias de certificación. Está esta de Cocorullo, sí señor, y está la europea también, ¿no? Entonces, pues son diferentes vías, simplemente pues aquí a través del contacto directo que tenemos, pues por eso quisimos traer la charla, porque a muchos les da la curiosidad. Y pues fue un proceso que yo pues tuve la oportunidad de hacer y por eso les puedo comentar pues como de primera mano cómo ha sido ese proceso. Gabriela pregunta si la certificación a no médicos podría realizarse. Sí, señora, podría realizarse. Marcos pregunta si el Doppler transcraneal reemplaza los estudios neurofisiológicos para el diagnóstico de muerte encefálica. La pregunta sí viene al caso, es una pregunta interesante, pero la respuesta corta, la verdad es que depende de la legislación de cada país. No sé el doctor Wilches en qué país nos está escribiendo, pero recuerden que esto es completamente un proceso legal que compete a pues cada estado y cada país. Entonces, si en su país el Doppler transcraneal está validado como una prueba auxiliar, pues se debe usar. En nuestro país, en Colombia, aún no lo está. Estamos a la expectativa de que esta actualización se realice pronto, pero para hacerse adecuadamente tiene que ser lógicamente un personal entrenado para que se tenga la seriedad y la veracidad de hacer un estudio confiable en el cual efectivamente ese patrón de progresión de la parada circulatoria cerebral sí se dé. No simplemente que yo no le encuentro flujo y empiezo a asumir que está en parada circulatoria cerebral, cuando lo más probable es que si usted no tiene un nivel óptimo de entrenamiento, seguramente lo que está simplemente es encontrando una ausencia de ventana, lo cual es operador dependiente, más no que haya un patrón de parada circulatoria cerebral. Es un tema interesante, pero
la respuesta corta, de nuevo, depende de la legislación de cada país y depende del nivel de experticia de quien está intentando hacer el diagnóstico de la parada circulatoria cerebral. Leonardo Salcedo nos pregunta si el Doppler transcraneal puede interferir en la PIC. La respuesta es no. Según el sensor que se esté usando, independiente de ello, pues la transmisión de las ondas del ultrasonido no van a tener ningún tipo de interferencia con la emisión de señales, si bien son cátodos o son polarográficos, si es que están utilizando fibra óptica en el caso de los intraparenquimatosos, y para los catéteres convencionales de derivación ventricular, pues aún sí que menos. Entonces, en realidad, son terapias complementarias no excluyentes. Y el doctor Wilches complementa que es de Argentina y que les retrasa el tiempo para la donación y el implante de órgano. La verdad, en nuestro centro nos ha sucedido exactamente lo contrario, porque nos ha permitido diagnosticar más tempranamente patrones de parada circulatoria cerebral y hemos completado estudios complementarios si acaso es que hay limitantes por las condiciones de estabilidad del paciente o de la estrategia de sedación, lo cual nos ha permitido, al contrario, poder iniciar el proceso de procuración mucho más tempranamente. Ya, para la pregunta del doctor Salcedo, si el Doppler transcraneal podemos usarlo para valorar presión intracraneal y qué tanta sensibilidad tiene. Desafortunadamente, la desviación estándar entre diferentes estrategias de aproximación es considerablemente amplia, pero al menos lo que nosotros utilizamos es la fórmula de Shosnika, que creo que es la que tiene una desviación estándar menos amplia con respecto con otras que se han propuesto, que básicamente es la velocidad de fin de diástole sobre la velocidad media por la presión arterial media más 14, y eso nos va a dar la presión de perfusión cerebral estimada, y pues simplemente vuelve y se le resta la presión arterial media y allí tenemos la PIC no invasiva. Esa es una estrategia, pero hay que considerar algunos puntos adicionales como para uno llenarse más de motivos y estar con más claridad de que sí está frente a un escenario de hipertensión intracraneal, que es básicamente el descenso progresivo de la velocidad de fin de diástole, especialmente si esta disminuye por debajo de 20, y el índice de pulsatilidad que nos esté aumentando progresivamente. Si a esto le sumamos una curva de tendencia del diámetro de la vaina del nervio óptico, o sea, curva de tendencia en un valor aislado, el diámetro se está ensanchando progresivamente con una persona que tenga una buena capacidad de reproducibilidad intraobservador, pues seguramente ya tenemos 4 aspectos no invasivos con un solo equipo que nos estaría sugiriendo fuertemente que el paciente efectivamente tenga hipertensión intracraneal. Y el curso de certificación se incluye duplex transcraneal ya en las últimas versiones, sí señor, dentro del entrenamiento se está incluyendo, y lógicamente las preguntas y los escenarios específicos incluyen todo, que va efectivamente desde parada circulatoria cerebral hasta evaluación de presión crítica de cierre, Doppler venoso, y situaciones patológicas puntuales, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, ictus, presencia de señales de alta intensidad transitorias, etcétera. Es decir, integrativamente lo que llamaríamos hemodinamia cerebral. Good afternoon. My name is Ryan Hakimi. I'm a neurointensivist, neuroimager, and a professor at the University of South Carolina School of Medicine in Greenville, South Carolina. It is indeed my pleasure to have this opportunity to join you today to give you a presentation on ICP management decisions using TCD. I want to thank Dr. Carrizosa for his many years of support of the American Society of Neuroimaging and its mission to educate physicians and clinicians throughout the world
on the appropriate use of transcranial Doppler ultrasound and carotid ultrasound, amongst other modalities. My only disclosures are that I am biased towards physicians interpreting their own imaging studies for the purposes of patient care, and I'm the current president of the American Society of Neuroimaging. I'm also the executive committee member of the Neurocritical Care Society Board of Directors, and I have received travel compensation on one occasion from Rapid AI. So our objectives today are to describe the use of TCD for cerebral perfusion monitoring and to illustrate the value of serial TCD monitoring in patients with increased ICP. As a quick refresher, we'll discuss what exactly TCD is. TCD is a non-invasive portable bedside tool for assessment of cerebral hemodynamics and detection of focal stenoses, arterial occlusions, etc. So here in the image, you see that the probe is placed on the transtemporal window, which is located right about here. All of us have this notch right above our ear where the thinnest bone is located, called the temporal bone. And the probe is placed there, and the blood flow towards the probe represents the middle cerebral artery, and the blood flow away from the probe represents the anterior cerebral artery. So here is a middle cerebral artery waveform with blood flow towards the probe, therefore it's a positive deflection on TCD. A quick review of the TCD waveform. We see here in systole there's a rapid systolic upstroke, and then there's a deceleration as diastole begins. This is the dicrotic notch, and then there's a diastolic runoff. So the mean flow velocity is what has been validated in TCD, and the peak systolic velocity is represented here, and the end diastolic velocity is represented here. Now, unlike the radial artery tracing that you're used to in many occasions in the ICU or in the OR, the hand does not require perfusion during diastole. And so if you can picture the radial artery tracing in your head, in diastole it comes down to 0. And so the hand is being perfused intermittently during systole. In contrast, the brain requires perfusion throughout the entire hemodynamic circulatory process, and thus in diastole it does not come down to 0. Otherwise, you would lose consciousness between every cardiac cycle. And so this component here, which is what I sometimes call the diastolic thickness in the waveform, represents the perfusion of the brain. And that is one of the things that we're going to be looking at when we look at the TCD waveform to determine the effects of intracranial hypertension for a particular given individual. As a review, we talk about a term called pulsatility index. So PI represents the peak systolic velocity minus the end diastolic velocity divided by the mean. Well, what does that mean? That is a measure of compliance. So let's start out here in the middle panel here with normal 0.6 to 1.1 or 0.6 to 1.2. Here we see a normal cardiac cycle with systole, rapid systolic upstroke, dicrotic notch, and diastolic runoff with never a return to 0. So that's normal. As our intracranial pressure increases or our distal resistance increases, we see that there's a blunting of that sharp systolic upstroke, and we see that in diastole there's a lesser perfusion of the brain. And as we work our way down to more severe cases, we see that there's a minimal amount of blood flow in diastole, and lastly, when the pulsatility index is extremely high, we see that there's no blood flow in diastole. In contrast, if we work our way to the other side, this is a venous tracing, and in the veins, you see that they're a low resistance pattern, so the
pulsatility index is low, and you see that there is a very significant amount of cerebral blood flow throughout the entire cardiac cycle. So if you could picture these waveforms in your head as we move forward, it'll assist you with understanding this process. So let's go through a few cases. I think that'll be most useful for the group here. So case 1, what is the optimal blood pressure for this patient after a right ACA aneurysm has been coiled and the EVD is in place? Well, let's review the scan to begin with. So here we see somebody that has dilated temporal horn, so naturally they have an element of obstructive hydrocephalus, and thus we can assume that they have some element of increased ICP. Here you look at the scan, obviously that's the source of the obstructive hydrocephalus, the intraventricular blood. We notice that our sonographers document a blood pressure at the beginning and at the end of the study, so that we as the interpreting physician have the ability to estimate what changes have occurred during the case as the study is completed, so that if there's a wide change in the blood pressure, it's possible that the vessels that were insunated later in the study are reflective of that change in blood pressure as opposed to a specific difference from one hemisphere to the other. So as we look at this waveform here, we see this is the right middle cerebral artery. Just familiarizing you with this image here, this is represented as the probe. Blood flow towards the probe is represented as a positive deflection, and so they've labeled this the right middle cerebral artery. And so in systole, there's a sharp systolic upstroke, dicrotic notch, diastolic runoff. But we notice here that the pulsatility index is extremely high, 2.0. Similarly, in the distal right MCA, we see that the pulsatility index is moderately elevated. And then lastly, in this image here, we see in the ACA, blood flow is away from the probe, and therefore it's a downward deflection, and the pulsatility index is elevated, but only mildly elevated. Now, if you only look at a table of values, you might just notice that this pulsatility index is super high, but really not gather any useful clinical information from this that is going to change your management. So I draw your attention here to the end diastolic velocity, and although this mean flow velocity is only slightly low, we typically say that 30 centimeters per second or higher is normal. We see that the end diastolic velocity is less than 10. And similarly down here with the ACA, it's less than 10. So that's what we call critical end diastolic velocities, which place the patient at risk for cerebral hypoperfusion. So as you look at the waveform, you look at the data here, I encourage you to look at all the data points. So now what happens? The EVD has been placed, and you see here in the interpretation, it says, in comparison to the study of the day prior to EVD placement, the pulsatility indices are globally lower. Here I draw your attention to that. And are globally lower and noted to be moderately elevated for the most part. However, elevated pulsatility indices persist in the distal right MCA and right ACA, resulting in low end diastolic velocities in the right MCA, ACA, placing the patient at risk for cerebral hypoperfusion in this region. Consider mild hemodynamic augmentation if clinically appropriate. There's no evidence of vasospasm. So this is our interpretation of the image that we just showed on the previous slide. So the treating team decides to take our advice and does provide hemodynamic augmentation. And so you see right off the bat, the waveform morphology has grossly changed. The resistance pattern is much less, and that's reflected here in the pulsatility index. So here, the pulsatility index, this number, the positive number here, reflects the right middle cerebral artery. The lower number down here, the pulsatility index of 1.56, represents the right ACA.
We don't report them as negative and positive in pulsatility index by convention. However, the machine wants to make sure that you don't make a mistake interpreting that this positive one goes with this waveform and this negative one goes with the waveform below. And then distally here, we see that the pulsatility index is much lower as well. And more importantly, we look at the end diastolic velocities, and they are all over 10. So here's the impression that of this interpretation. So in comparison to the study of the day prior, pulsatility indices are globally lower and are now normal to mildly elevated. The mean flow velocities in the right anterior circulation have normalized, likely in part due to the patient's systemic blood pressure being 50 millimeters of mercury higher than the study of the day prior, as well as normalization of the pulsatility indices in the right anterior circulation. There is no evidence of vasospasm. That's why it's extremely important that whoever is performing your test, whether it's the physician or a sonographer, that they document the patient's blood pressure. And so in this case, if you recall, the patient's blood pressure was in the low 100s. They had raised it by 50 millimeters of mercury, and as a result, we have this appropriate perfusion. So I want to emphasize that I'm not suggesting that a given pulsatility index can replace ICP monitoring. What I am saying is that in a given patient, the trend in ICP it correlates with the trend in pulsatility index. So we can't go from one patient with a PI of 1.6 and try to compare it to a patient with a PI of 1.8 in a different patient and try to say what is the ICP from one patient to another patient. However, we can say that if we treat a given patient and their pulsatility indices decrease, well, we are also decreasing their intracranial hypertension when they have that diagnosis to begin with. And of course, you need that diagnosis from an additional scan. So here, case number 2, patients found unconscious with severe obstructive hydrocephalus. So in this case, this was an evening case, and the surgeons were too busy. And so we actually obtained the TCD before they had the opportunity to come in and place the external ventricular drain. So just looking globally at this collection of images, the first thing that should jump out to you is that we have no diastolic flow in pretty much every region here. The left MCA, the right MCA, and what we see is that the pulsatility indices are extremely high, 2, 2.4, 3, 3.0, so on and so forth. And most importantly, we have end diastolic velocities that are less than 10 centimeters per second. So this is somebody that is at very high risk of global cerebral hypoperfusion. And if you just looked at the scan, this extent of temporal horn dilation, this extent of obstructive hydrocephalus, although present, would not tell you that this person is in a life-threatening state of risk of cerebral hypoperfusion. So drawing your attention to the same patient on the same study, we even have the basilar artery here. So you see I've put the arrow here that in between every cardiac cycle, there is a essentially negligible amount of cerebral perfusion. And so here in systole, you have cerebral perfusion, and then it drops down, and in diastole, there's almost no cerebral blood flow. That's because the intracranial pressure exceeds the cerebral perfusion at that the end diastolic velocity, and therefore the cerebral perfusion pressure is very close to 0. So this is somebody that it's very important to get their ICP under control quickly. Notice how if you just looked at a table of numbers, this mean flow velocity of negative 27.2 in a basilar artery is 100% normal, and you would absolutely miss that this is a life-threatening condition because you didn't pay attention to not only the waveform, but also the end diastolic velocity and the concomitant markedly elevated pulsatility index.
So here the same patient, so the surgeons come in, they place the EVD, and then you obtain the TCD, and there's a dramatic improvement. These are essentially normal mean flow velocities and mildly elevated to moderately elevated pulsatility indices for the most part. Very non-concerning pattern here. So notice how in that given patient, we can tell that the intervention made a dramatic difference, and the test informed us that the intervention is needed as soon as possible. Furthermore, looking at the basilar artery in that same given patient, we have normalization of the basilar artery end diastolic velocities here at 23.1 centimeters per second, and only mildly elevated pulsatility indices. And of course, the waveform morphology is much improved. Case number 3, monitoring intracranial hypertension in a patient with diffuse cerebral edema. Now remember, TCD is not just good at diagnosing things, its most important use, in my opinion, is actually monitoring your treatment effects. When can you start weaning the patient off of hyperosmolar therapy? When do you declare victory and feel that the patient is safe to get out of the ICU? Those types of things. So if we look at this collection of images here, right off the bat, we determined the waveform morphology. You don't even have to look at the numbers. The waveform morphology suggests a very high resistance pattern here in a global way. And here I have a breakout panel for you that shows the right middle cerebral artery and the right anterior cerebral artery with a very high resistance pattern. And I know it's covered up here, but what it's showing you is that the pulsatility indices are very high. And similarly here on the left side, pulsatility indices are very high. So you start weaning the patient off of, so that patient is treated with hyperosmolar therapy, and now you try to determine, okay, when is it safe for us to start weaning it, or as we start weaning it, how slow or how quickly can we wean the hyperosmolar therapy? And so we're starting to wean the hyperosmolar therapy on this given patient, and we see that the waveform morphology remains pretty darn good, pretty darn normal. And in particular, we see that the pulsatility indices are much lower here. So that tells us that what we are doing is safe and appropriate. So here, just as a point of reference, I've put here that TCD most importantly allows one to determine when to wean aggressive medical therapy and to determine when the patient is safe to be moved to a lower level of care, affecting your length of stay and your ICU bed utilization. Here, this image from one of our publications from several years ago, and this shows you a very nice natural progression of increased ICP, starting as normal MCA waveform. As the ICP increases and further increases, you see the high resistance pattern. You see that now you get to the point between this transition that the end diastolic velocities are decreasing even further. And now we get this scenario where the ICP is so high that in diastole we get reversal of flow. And this oscillating waveform, or this small systolic spikes, these are the waveforms that are consistent with cerebral circulatory arrest. Now keep in mind that if your plan is to evaluate a patient for cerebral circulatory arrest, it's important that you first can prove that the patient has appropriate windows. So if you get to the point where there's no cerebral blood flow on your TCD and it was the first time you've ever done it, you can't make the assumption that the person has no cerebral blood flow. It's possibly technical that you can't obtain windows for them. So I encourage you that if that is the pathway or the expected trajectory of the patient or the clinical question being asked, that you start doing serial TCDs on that person, so you can prove that they have windows and you can monitor this effect and be certain that you're not being incorrect and just making a technical error. So remember, the American Academy of Neurology relatively recently, a couple of years ago, came out with guidelines, again, indicating that
TCD has level A evidence. That's not a change from the previous guidelines. And it specifically says detection of oscillating flow or systolic spikes in proximal large intracranial arteries. Notice how they list out which vessels. You need to image all of these vessels. Internal carotid, middle and anterior cerebral, posterior cerebral, basilar and vertebral arteries on both sides, of course, is consistent with brain death or death by neurologic criteria in adults. So I want to encourage all of you that if you're interested in learning more about neuroimaging, to join us in beautiful sunny Puerto Rico next year, January 16th through the 18th, 2026, and to attend our meeting where you will become more informed and more experienced. We have hands-on sessions, workshops where you get to scan patients with really the world experts like Dr. Alexandrov, Dr. Tegler, Dr. Sarwal, and others. So again, I want to thank you for this wonderful opportunity. I wish I could be there in person with you, but I hope there was some value to my presentation, and I wish you all a good day. Bueno, creo que no hay más comentarios. Muchas gracias, doctor Carrizosa, por las aclaraciones y bueno, entonces creo que nos veríamos mañana. Los esperamos a todos mañana que nos acompañen para algunas conferencias que serán muy interesantes también. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Entonces, recuerden que los invitamos muy cordialmente del 28 al 30 de mayo en Medellín, en Plaza Mayor, en el Centro de Convenciones y Exposiciones. Allí generalmente hacemos nuestro Congreso Nacional de Cuidado Intensivo con el componente de pediatría, enfermería crítica, terapia y rehabilitación. Este año la primera edición del Congreso Nacional de Nutrición Crítica y junto a FEPIMTI, a Neurocritical Care y a LAVIC, todo el componente de neurointensivo que nos habla ahorita el doctor Carrizosa. No sé si quiera complementarnos algo más. Bueno, les cuento, el programa lo hemos trazado ya desde el año pasado. Tenemos varios invitados internacionales, alrededor de 16, incluyendo pues Estados Unidos y varios colegas latinoamericanos. Durante los 3 días del Congreso vamos a tener programación neurocrítica. El primer día, el 28, tenemos programación de 6 talleres, dentro de los cuales hay varias cosas que no se han hecho antes en el país. Una de ellas es que estamos terminando detalles para confirmar el curso de neurotrauma pediátrico que vamos a hacer a través de Global Neuro. Vamos a hacer ENLS, que es Emergency Neurological Life Support, que es un curso endorsado y con todo el respaldo de la Neurocritical Care Society, igual que su certificación y sus profesores. Y vamos a tener curso de fundamentos de atención al paciente neurocrítico, el SONIC, que es nuestro curso de neuromonitoreo multimodal avanzado. Estamos terminando también los detalles para poder ofrecer el curso de muerte encefálica, y durante los otros 2 días pues vamos a tener en paralelo nuestro congreso NeuroAMSI conjunto con Neurocritical Care y conjunto con LAVIC. Así que los debates y los temas pues van a estar avanzados, de muy alto nivel. Y bueno, pues aprovechen que hay tiempo de ir organizando sus itinerarios para poder encontrarnos todos allá, porque va a estar bastante interesante.